Our pastor's wife is here. En los controles técnicos, Alembi y Abraham Valadez. Alembi and Abraham Valadez. Y está conmigo para la traducción And I am here to translate nuestra hermana El Valdana, myself. quien también es ministro de la Iglesia de Dios. Also minister of the Church of God. Bien, pues volviendo a lo que es el tema de este mes, All right, so going to our theme for this month, hoy hablaremos acerca de nuestra estrategia, we're going to talk about our strategy, que es instrucción, oración y acción. which is instruction, prayer, and action. Siempre ha sido esa la estrategia de la iglesia, It's always been that strategy of the church. pero para esto tenemos que tener un entrenamiento constante. But in order to have this, we have to have a constant training. Y esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos, And we're going to see this in the book of Acts, en varios pasajes. various passages. Bien, recordemos que los 4 temas que hemos hablado anteriormente, Let's remember that the 4 themes that we've talked about before, el primero fue todo comienza con un pensamiento. the first one was everything starts with a thought. El segundo fue descubriendo las estrategias del enemigo The second one was discovering the strategies of the enemy de la guerra espiritual en el terreno material. with the spiritual warfare in the area of materialistic area. Y el número 3 And es number 3, la palabra de Dios es la clave contra toda estrategia del enemigo. the word of God is key against all strategies of the enemy. Y la semana pasada hablamos And last week we talked about de la importancia estratégica de creer a la visión de Dios. of the importance of believing the strategic, to the work of the Lord. Bien, así es de que ahora veremos nuestra estrategia, instrucción, oración y acción. So we're going to see our strategy today of instruction, prayer, and action. Para esto tenemos que dirigirnos al libro de los Hechos, capítulo 1, 2, 8 y 10. We're going to see Acts 1, 2, 8, and 10. Para que veamos cómo el Espíritu Santo a través de la iglesia So we can see how the Holy Spirit through the church añadía a la iglesia would add to the los que church tenían que ser salvos. the people that were to be saved. Todo este proceso de mensajes que hemos tenido All this process of messages that we've had es para que comprendamos la gran necesidad de estar alertas is for us to understand the need for us to be aware y preparados para el gran avivamiento que viene a esta zona. and to be prepared for the revival that is going to come to this zone. Y este avivamiento comienza con nosotros mismos. And that revival starts with us, Pues si somos buenos discípulos de Jesucristo, para ser más discípulos. because we are disciples of Jesus Christ to make more disciples. Esto tenemos que hacerlo porque el arrebatamiento de la iglesia está por suceder. And we have to do this because the rupture is about to happen. Los gobiernos, fíjense bien y escúchenme bien para que no haya malinterpretación de esto. Los gobiernos And the governments, listen to this and adhere to this so you won't misinterpret me. The governments en estos tiempos, in this lo sepan seasons, o no lo sepan, whether they know it or not know it, lo entiendan o no lo entiendan, whether they understand it or not understand it, están todos en un experimento social we are all in this social experiment a través del COVID-19. through COVID-19. A través de este experimento social, Through this social ¿sí?, experiment, permitirá que más adelante they are going to allow that further along, se cree una estructura There- para el establecimiento del gobierno del anticristo. there will be a structure for the government of the Antichrist. Este establecimiento This establishment tendrá diversas políticas, is going to have politic backgrounds, estrategias económicas, economic or financial strategies, de transporte y militares. military transports. Todo esto para que el gobierno All of this so that the government y los gobiernos en general and the governments in general logren controlar a la población. may come to control the population. El enemigo está tratando de que dejemos de congregarnos. The enemy is trying for us to stop congregating. También está tratando de eliminar a personas mayores. And is also trying to eliminate older people, Porque estas personas, las personas mayores, because the elderly people somos las que creemos fervientemente en la segunda venida de are the Jesucristo. ones that believe fervently in the second coming of Christ. Nosotros lo creemos We believe y it, estamos impulsando a la juventud and we are motivating the young a people buscar a Dios y a llevar el evangelio to search for God and take the gospel a otro nivel. to another level. Y el enemigo quiere eliminarnos por ello, And the enemy wants to eliminate us para for que la that, siguiente generación
generación se olvide de So Dios. for the next generation to forget about El enemigo siempre tratará de eliminar a la iglesia. and the enemy is always going to try to eliminate the Sabemos que no lo va a lograr. and we know that he's not going to accomplish Tenemos that. la promesa de Jesús We have the promise of que Jesus las puertas del infierno that the doors of no hell prevalecerán contra are ella. not going to prevail against it. Por lo tanto, la iglesia debe de crear nuevas formas So that is why the church has to create new forms y nuevas plataformas And de you- evangelización. and new platforms to evangelize Porque la misión sigue siendo la misma. because the mission's still the same. Pero en la metodología tenemos que cambiar. But we have to change our methodology. Miren bien, So let's see. hay esfuerzos en Suecia There are forces in Sweden porque por permitir que se dé pastillas a personas mayores de 70 años because they are allowing that these pills for people that are 70 para que le older, dejen el lugar a los jóvenes. you know, to be taken so they can leave their places. For Eso es the young allá en Europa. people. And that's over there in Europe. Ya quieren eliminar. They want to eliminate them. Pero no vayamos tan lejos. But let's not go too Miren, far. aquí en Texas, Here in Texas, sin necesidad de ir hasta Suecia, without any need of going all the way to el Sweden, vicegobernador de Texas the vice governor of Texas dijo en una entrevista said in one of his interviews que los abuelos deberían de estar dispuestos a morir para salvar la economía. that the grandparents should be willing to die to save the economy. Este vicegobernador This vice governor tiene 69 años is 69 years old, y él declaró and he declared que está dispuesto a jugarse su supervivencia that he is willing to play off his livingness, his will to live, para cambiar, to change, para mantener a América tal y como está, to maintain America the way that it is, con una economía fuerte with a strong economy, que sea para nuestros hijos that it may be for y our para sons nuestros nietos. and our grandchildren. Y siguió diciendo, And he continues saying, creo que hay muchos abuelos I think that there's a lot of grandparents que sienten lo mismo que yo that feel the same thing y that I están do dispuestos a hacerlo. and that are willing to do it. Ese comentario se hizo en el marco de la crisis por la que estamos pasando. And that comment was made in the top of the crisis that we're experimenting. Cuando en la entrevista le preguntan When they asked him in the interview si hay algo peor que morir por el COVID-19, if there's anything worse than dying because of the COVID-19, él respondió sí. he said yes. Dice, no quiero que todo el país se sacrifique. I don't want the whole country to sacrifice. Los mayores de 70 años The people that are nos older than cuidaremos 70, nosotros mismos. we are going to take care of ourselves. Estoy dispuesto a morir And I'm willing to die para no sacrificar el sueño americano. to not sacrifice the American dream. Imagínense este Can tipo you- de comentarios. Can you imagine that type of comment? Pero aun cuando todo esto suceda, But even when all of this is happening, que el diablo quiera destruir la iglesia, that the devil wants to destroy the church, que los gobiernos se estén preparando para el dominio mundial del anticristo, that the governments are preparing to take over, you know, and have dominion over the y sea governments of hoy, the world. el COVID-19 And today might be COVID-19 o cualquier otra amenaza viral, or whatever other threatened virus. nosotros no debemos estar alarmados. We shouldn't be alarmed. La iglesia debe de estar tranquila. The church should be calm No cabe en nosotros el temor. because fear is not in us. No cabe en nosotros los cristianos la desesperación. Because desperation in Christians is not in us. Por el contrario, On the contrary, tenemos que estar preparados material y espiritualmente. we have to be prepared materialistic and spiritually, Felices de ser portavoces happy to be the del voice mensaje de salvación de of the Jesucristo. message of the salvation of Jesus Christ. Y el mensaje sigue siendo el mismo. And the message is still the same. Cristo salva, Christ saves, Cristo sana Christ heals, y Cristo viene. and Christ is coming. Pues Dios está presente en el pasado, Because God is present está in the presente past, en el presente and He's present in the y present, está presente en el futuro. and He's present in the future. Así de que Dios So that is why God está trabajando con la iglesia en todo el mundo, is working with the church all over the world. estando la iglesia alerta y preparada, That the church may be alert and lista para prepared, llevar la salvación a personas que ready to necesitan de take Jesús. salvation to the people that need of Jesus. Sin duda que es un proceso difícil, no Without estoy a diciendo doubt, que it's sea a fácil. hard process. I'm not saying that it's going to be easy, Sin embargo, tenemos la promesa de Jesús, but we have the promise of Jesus que Él estaría con nosotros todos los días that He's going to be with us every day hasta el fin del mundo. till the end of the world. De manera time. que no estamos solos. We're not alone. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. He's the same yesterday, today, and forever. Ahora veamos qué dice la palabra. Now let's see what the Word of God says.
Vamos a ver instrucción, We're going to see instruction, oración prayer, y acción, and action. que es el modelo bíblico That is the biblical model que presenta la Escritura that the scripture presents us para llevar el evangelio a to otros. take the gospel. Sorry. Vamos a ver la instrucción. Let's look at instruction. Hechos 1 del 6 al 11. Acts 1, 16, Del 6 al 11. from 6 to 11. La Escritura dice: Scripture says, entonces los que se habían reunido le preguntaron, when they were therefore were come together, they asked of him, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? saying, Lord, without thou will you this time restore again the kingdom to Israel? Ellos sabían que necesitaban un cambio, They knew that they needed a change, y entonces ellos le hicieron la pregunta a Jesús, so they asked Jesus, que en qué momento iba a ser restaurado el reino. then what time was the kingdom going to be reestablished? Si iba a ser en ese tiempo o Was it no. going to be in that time La or not? respuesta de Jesús The answer of Jesus was, dice que solo está en las manos de Dios esa respuesta. he said, that was only in the hands of God. Porque Él les dijo en el versículo 7, Because he told them in verse 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones and he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons que el Padre puso en su sola potestad. which the Father hath put in his own power. Les estaba diciendo, eso no está en ustedes. Well, he was saying, well, that's Pero not hay in cosas you. que sí va a estar en But there are things ustedes. that will be in you. Y para que eso lo puedan hacer ustedes, And for those things, for you to be leemos able el to versículo those, 8. we're going to read Acts 8, 1. Y dice, And he says, pero recibiréis poder. but you shall receive power. Poder es la palabra en griego dunamis, Power is the word in Greek dunamis. que es el poder transformador del Espíritu That Santo. is the power, a transformational power of Jesus Christ. Entonces dice, pero recibiréis poder But you shall receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. after that the Holy Ghost is come upon you. Y me seréis testigos And you shall be witnesses en Jerusalén, unto me both in Jerusalem en Judea, and in Judea, en in Samaria Samaria, y hasta lo último de la and to the tierra. uttermost parts of the earth. En otras palabras, In other words, para cumplir la visión de Jesús, to be able to fulfill the vision of Jesus, tenía que darle instrucciones. there were some instructions in, Y estas eran las and instrucciones. these were the instructions in there. Ellos tenían que meterse con Dios en oración, They had to come into prayer with the Lord, recibir el poder de Dios receive the power of God, y llevar la obra de Dios adelante. and take the work of the Lord forward Para bendición de todo el mundo, for blessing for the world, pero no solo de ese tiempo, but not only for that time, sino de todos los tiempos but all the times y lugares and places antes de la segunda venida de before Jesús. the second coming of the Lord. Esas eran las instrucciones. Those were the instructions. Y miren lo que dice el versículo 9. And look what verse 9 tells us. Y habiendo dicho estas cosas, And when he had spoken these things, viéndolo ellos, while they beheld, fue alzado he was taken up, y le recibió una nube and, que le ocultó de sus ojos. and a cloud received them out of their sight. Y estando ellos puestos los ojos en el cielo, versículo 10. And Y while they had looked steadfastly towards heaven as he went up, entre tanto que él se iba, behold, él se puso y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. behold, 2 men stood by them in white apparel. Estos dos varones le dijeron, These 2 men told him, varones galileos, ye men of Galilee, ¿por qué estás mirando al cielo? why stand ye gazing up into heaven? Este mismo Jesús, This same Jesus, que ha sido tomado de vosotros al cielo, which is taken up from you into así heaven, vendrá como le shall habéis so visto al come cielo. in like the manners you have seen him go into heaven. Él se referían los ángeles. Los ángeles se referían a la gloriosa aparición de Jesús The angels were referring to the glorious appearance of en su segunda Christ, venida, when he would come the viniendo second del time, cielo coming from heaven con gloria with glory en las nubes. in the clouds. Eso era lo que dijeron los ángeles. That's what the angels were talking about. Lamentablemente los apóstoles But unfortunately, the apostles, entendieron que así como le vieron ir, él iba a regresar. they understood that the way that he went, he was going to come back. Ellos lo entendieron que iba a ir así de rápido, They understood that it was going to be this fast, pero no era así. but it was not that way. Pero bueno, esa fue la instrucción. But that was the instructions, right? Ahora vamos a la oración. Now we're going to go into the Versículo prayer. 12, continuamos. So, verse 12.
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, cerca de un día de reposo. Yeah. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. And when they had entered, they went up into the upper room when they were staying, Peter, James, John, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. This all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Notemos esto. Let's note of this. Estaban unánimes, They were together un solo ánimo, with one spirit en oración y ruego. in prayer and supplication. Esta es la parte de la oración. This is the part of prayer. Recibieron instrucción de Jesús. They received the instructions of Jesus. Ahora tenían que estar en oración, Now they had to be in prayer en espera del poder del Espíritu Santo, and waiting for the power of the Holy Spirit. porque a través de la oración Because through prayer, nosotros tenemos comunión con Dios. we have communion with God. La comunión con Dios The communion with God. es una unión común. It's a joined together. Es un momento de fe. It's a moment of faith. Está acompañado de comunicación It goes with communication por medio de la cual Dios nos fortalece. through which the Lord strengthens us. Fortalece nuestros pensamientos Strengthens our thoughts porque en ellos a veces titubeamos. because we sometimes struggle with them. Nos comunica su voluntad a través de la oración He también. communicates us His will through prayer De manera que en esa común unión in such a way that in that que communion tenemos a través de la oración that we have through the prayer es donde sacamos la fuerza necesaria para hacer su voluntad. is where we take that strength and that we need to do His will. Es cuando entramos entonces en la tercera parte, que es la acción. It's where we go into that third part of the relation. Es cuando Dios nos da el poder, Is whenever God gives us the nos da el power. dunamis He gives us that dunamis para realizar el trabajo que Dios a cada uno nos ha encomendado. to accomplish the work that He has given each and every one of us. This is personal. Esto es personal. This is personal. Tenemos nosotros. Thank you. We have. Esto es personal. Tenemos nosotros que hacer ese trabajo que Dios nos ha encomendado a cada uno. This is personal because we have that job that the Lord has given each and every one of us. Dios no le va a pedir a Pablo lo que le pidió al apóstol Pedro. God is not going to ask of Peter what He asked of the Apostle Paul. Es por eso que se ocupa la oración personal para con Dios. That is why we have prayer one-on-one with God. Cuando ya logramos entender Because when we understand lo que es la instrucción of what is instruction y lo que es la oración, and what is prayer, entonces estamos preparados then we are prepared para entrar en acción. to go into action. Vamos a ver Hechos capítulo 2 So we're going to go to Acts 2, del 14 al 21. 14 to 21. Thank you. El versículo 14 dice: Verse 14 says, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. For these are not drunk as you suppose, since it is only the third hour of the day. It was like 9 a.m. Y entonces el Espíritu Santo guía al apóstol Pedro y le revela que era el cumplimiento de algo profético. So then the Holy Spirit goes into Peter and he reveals that this is a prophetic time. Y ahí es en donde declara el versículo And this 17, is what he 16, 17. declares, the verse 16. Dice: mas esto es dicho por el profeta Joel. But this is what was spoken by the prophet Joel. En los postreros días, dice Dios,
And it shall come to pass in the last days, says derramaré God, de mi espíritu sobre toda carne, that I will pour out of my spirit on all flesh. y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Your sons and your daughters shall prophesy. Vuestros jóvenes verán visiones, Your young men shall see visions. y vuestros ancianos soñarán sueños. And your old men shall dream dreams. Y de cierto sobre mis siervos And on my men servants y sobre mis siervas en and aquellos my maid días servants in those days, derramaré de mi espíritu I will pour out of my spirit, y profetizarán. and they will prophesy. Ese era el cumplimiento. That was the fulfillment. Y menciona otros 3 versículos más, And he mentions 3 other verses. pero entre el 18 y el 19 But in between the 18 and 19, pasan siglos para el cumplimiento de ese pasaje. many years pass before the fulfillment of that passage. Eso ya toca en nuestros tiempos. And that is in our times. Y dice el 19, y daré prodigios arriba en el cielo And the 19 says, and I will show wonders in heaven above y señales abajo en la tierra, and signs in the earth beneath. sangre y fuego y vapor de humo. The sun shall turn into darkness, the moon into blood. El sol se convertirá en tinieblas Again, 20. y la luna en sangre And the moon into blood. antes de que venga el día del Señor. Before the coming of the great Grande y awesome manifiesto. day of the Lord. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be Ahí es saved. en donde entró la acción. And that is where action took Ahí place. es en donde Pedro entra a la tercera fase. Where Peter goes into the third phase. Ya había sido instruido, He had been instructed. ya había estado en comunión con Dios He had been in communion with y ahora God. tenía que entrar a la acción. And now he had to go into action. Y ese es el modelo que presenta la And Escritura. that's the model the scripture shows. Nosotros tenemos ese modelo aquí en la We iglesia have the model here in our church. porque es lo que la Biblia nos enseña. Because that's what the word of God teaches us. En ese momento 3,000 fueron convertidos. In that moment, 3,000 were saved. Eso es lo que busca Dios, And that's what God is looking el corazón de las for. The personas. heart of the people. Para eso está la iglesia. And that is why the church is here. Y por eso hay oposición del diablo. And that is why there's opposition of the devil. Ese es el asunto. That's the issue. Pero sucede una cosa en la iglesia, But there's one thing that occurs in the church. que en muchas ocasiones nos olvidamos Many times we tend to forget de este modelo que está en la Biblia of that model that's in the y Bible. bajamos la guardia. And we let our guard down. Quizás si seguimos en instrucción, Maybe we do follow instruction. quizás si seguimos en comunión con Dios, Maybe we do have communion with pero God. no estamos accionando. But we're not acting. Eso pasó en Jerusalén. That happened in Jerusalem. Miren, en Jerusalén So in Jerusalem, empezó la instrucción, la doctrina de los apóstoles. they had instruction, the doctrine of the apostles. Se reunían en las casas. They would go and get together in houses. Ahí se añadían a la iglesia los que iban a ser salvos. People that were added to the church were added. Pero se olvidaron de Judea, Samaria y lo último de la tierra. But they forgot about Judea and Samaria and to the ends of the earth. De manera que a veces se necesita que haya una crisis So in such a way that they sometimes it's needed for a crisis to come, para que haya un avivamiento. so there can be a revival. Si no hay crisis, no hay avivamiento. If there's no crisis, there's no revival. De manera que empezó una persecución en Jerusalén. In such a way that a persecution started in Jerusalem. Y Hechos capítulo 8 del 1 al 4 And Acts chapter 8 Nos 1 to 4, presenta presents to us el siguiente texto. the second text. Y dice así. And it says, Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Now Saul was consenting to his death. At that time a great persecution arose against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, And devout men carried Stephen to his burial e hicieron un gran llanto sobre él. and made great lamentation over him. Y Saulo asolaba a la iglesia. As for Saul, he made havoc of the Y como church. tenía información que se reunían en las casas, And because they had information that they were congregating in houses, dice la escritura que entraba casa por casa the scripture says that he would go from house y to arrastraba a house. hombres y mujeres And he would drag y los men and entregaba a la women cárcel. and committed them to prison.
Es decir, había denuncias. is to say that there were some demands going on. Miren, en estos días, Look, in these days, en las noticias, in the news, las están dando. they're giving them out. Y aparecen unas letras al pie de la pantalla. And there's some letters that go across the screen, Y decía, and they say, para denuncias contra grupos, to demand groups. comuníquense a tal teléfono. It says, call this number. Fíjense bien. See Es lo what's mismo que happening. pasó en aquel tiempo. It's almost the same thing that was happening back in the day. Saúl asolaba a la iglesia Saul would, porque persecute the church. denunciaban a la iglesia. And they would, Y les decía, mira, en tal casa se reúnen. and they would say, look, they go and get together Y entonces in such él entraba house. casa por casa. So he would, go from house to house. Ahora el enemigo no quiere que nos reunamos. Now the enemy doesn't want us to congregate, Y se soltó el COVID-19 and COVID-19 was released como parte de una estrategia as part of a strategy del enemigo. of the enemy. Sin embargo, However, no te preocupes, hermano. don't worry, brother. Esto va a pasar. This shall pass. Esto es temporal. This is temporary. Lo que quiero que veamos es que se cumple la escritura. What I want you to see is that Aún en scripture is nuestros being tiempos. fulfilled even in our time. Y así como se denunciaba hermanos en el pasado, And the way that they demanded our brothers back in the day, en los medios de comunicación también pide que se denuncien a personas que se reúnen, que si son más de 10 personas. and our communication, they're asking us to demand the people that are also congregating more than 10. Ahora bien, versículo 4. Now, verse 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Cuando hubo un estancamiento, se necesitaba un avivamiento. When they were stuck, they needed a revival. Y fue necesaria la persecución And so the persecution was needed para que llegara el avivamiento. so revival could come to them. Esto lo aplico So this, I apply it. porque, hermanos, a través de la historia vemos Because through history, we see que siempre que hay una crisis that every time there's a crisis, es cuando el ser humano busca de Dios. is when human beings search for God. Recordemos que hemos orado no solo aquí en la iglesia de Dios Dunamis, Let's remember that we've prayed not only here in our sino church, toda la Dunamis, iglesia de Dios en el mundo. all of our church of God in all the world. Donde quiera que hay iglesias, Anywhere that there's a church, pedimos un avivamiento. we ask for revival. Y para lograr la cosecha final, para eso lo pedimos. And we ask it because so we can go to our the reaping of our harvest. Porque esa cosecha final Because this reaping es la que se espera antes del arrebatamiento. is what we will await before the rapture. Todo avivamiento comienza como una crisis, no lo olvides. Every revival starts with a crisis. Miren, Israel se encontraba en crisis en todos los sentidos. Israel was found in crisis in all of its En política, senses. In politics, en economía, in la the sociedad en economy, general, in la religión. society, the Todos religion. sabían Everyone knew Que Jesús that Jesus anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. was going, doing good to the people and healing, Porque Dios estaba con él. because God was Eso lo with him. dice Hechos 10:38. And that is found in Acts 10:38. La nación necesitaba un cambio y una solución. The nation needed a change and a solution. Ese cambio y esa solución That change and that no fue solution aceptado, was not fue accepted. crucificado. He was crucified. Y ahora en nuestros tiempos And now in our times, tampoco es aceptado. it's not accepted. Es por eso que ahora en medio de esta crisis That is why now in the midst of this crisis, Dios moverá corazones God is moving hearts para que le busquen. so they may search for him. Y nuestro trabajo como iglesia And our work as a church sigue siendo el mismo que en aquel tiempo. is the same as before. Este es el tiempo que Dios ha preparado para que la gente le busque. This is a time that the Lord has prepared so people can search for Y him. este es el tiempo que la iglesia tiene para hacer la gran comisión. And this is the time that the church has to fulfill the Great Commission. Este es el tiempo en el que tú, This is a time that you, sí, tú, yes, you, cumplas el ministerio que Dios te ha dado. may fulfill the ministry that the Lord has given to you. Ese es el tiempo en el cual debes de reflexionar This is a time for you to reflect que el mundo que tú conoces puede cambiar en cualquier momento. that the world that you know may change at any moment. Y este es el tiempo en el que tú que me escuchas And this is a time that you who are listening te prepares para el encuentro con Dios. may prepare yourselves for that encountering with the Lord. Ya sea por un virus, It might be through a virus, por un accidente, by an por lo accident, que sea, for whatever it is. vamos a morir. We're going to die. Y tenemos que estar ante Dios. And we're going to have to be before Jesucristo God. te está esperando como lo estuvo en la cruz del Calvario.
And Jesus Christ is waiting for you the way that Con he los brazos was on abiertos. the cross, with his arms wide Arrepiéntete de tus pecados. open. Acéptale Repent en from tu your corazón. sins. Accept him in your heart, Porque ese es el tiempo agradable del Señor. because it's a favorable time of the Lord. No esperes el tiempo de juicio que menciona Hechos 19 al 21. Don't wait for the time of judgment that Acts 19 to 21 En mentions ese capítulo 2. in chapter 2, Donde lo leo de nuevo. which I'm going to go ahead and read Y again. dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. And I will show wonders in heaven and signs in the earth beneath, blood and fire, vapor of El sol smoke. se convertirá en tinieblas The sun shall be turned into darkness, y la luna en sangre, and the moon into blood, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. before the coming of the great and awesome day of the Lord. Y dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. That whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Hoy es el día de salvación. And today is a day of salvation. Este es el mejor momento para aceptar la salvación de And this is the Jesucristo. best moment to accept the salvation of Jesus Christ. Les recuerdo lo que les mencioné la semana pasada. I'll remind you of what I told you last week. Dios nos ha advertido en por diferentes medios en estos días God has warned us through different methods in these days que estemos cuidando nuestros pensamientos that we may be guarding our thoughts para tener un refugio en Dios to have a refuge in Him, y no entremos en desesperación y en suicidio. and that we may not enter into desperation or suicide. Él nos muestra que estamos enfrentando una guerra espiritual en el terreno de lo material. He shows us that we're going into a spiritual warfare in the materialistic area. Dios nos dice que debemos estar informados y no atemorizados, The Lord is telling us to be informed, not in fear. que debemos de estar preparados y no descuidados, That we may be prepared and not taken care of. que Dios nos da la paz que el mundo no nos puede dar That the Lord gives us a peace that the world cannot give us. y que debemos de estar esperando la unidad material y virtual And that we should be awaiting the unity, spiritual unity and virtual unity. para que pase esta emergencia mundial So this global emergency may, y para que la iglesia no se fragmente. and for the church not to fragment itself. Esto aprovechando la oportunidad que nos ofrece esta emergencia mundial, And, taking advantage of this opportunity of global emergency, es oportunidad para presentarles a las personas it's an opportunity for us to que hay present to paz people that there en is peace Jesucristo in Jesus en medio de la tormenta. within the storm. El avivamiento por el que oramos The revival which we pray for, siempre surge de una crisis. it always comes through a crisis. Eso nos muestra Hechos 8. Acts 8 shows us that. Ahora quiero decirles Now I want to tell que you toda esta emergencia mundial va a pasar. that all of these global emergencies shall come to pass. Todo esto es un ensayo All of this is just para a lo que viene practice más adelante. to what is really going to come Este no es el fin. in the Este future. no es el This is not principio the del end. anticristo, no. This is not the beginning of the Es solo un Antichrist. ensayo, hermano y It's just- persona que me escuchas. It's just a practice if you're listening. Esta emergencia va a pasar, This emergency shall pass. pero también va a pasar la oportunidad de buscar a Dios. But it also the opportunity for you to Mientras puede search ser for the hallado. Lord while He is found, it shall pass as well. No desaproveche la oportunidad que Dios te da para dar ese paso de obediencia. Take advantage of the opportunity that He is giving you to take the step of obedience. Y quiero decirte And I want to tell you que ya que pase esta emergencia mundial that once this emergency comes to pass, y nos podamos congregar, and that we may be able to congregate, busca una iglesia donde congregarte search for a church that you may go and y congregate trabaja at, arduamente para servir a Dios. and work to serve the Lord. Ahora, si ya eres cristiano, Now, if you are Christian, aprovecha y actívate take advantage of it and grandemente activate en la yourself iglesia in the church para extender el reino de Dios. to extend the kingdom of God. Continuemos unidos Let's continue being united together porque estamos esperando la segunda venida de because we are Jesucristo. waiting for the second coming of our Lord. Así es de que ten paz en tu corazón. So have peace in your heart. Esto va a pasar, This will pass. pero ya que pase, But now that it will pass, tenemos la oportunidad we have the opportunity de poder to be able marcar la to diferencia mark the para difference los que nos conocen for those that know us y ellos sean salvos and for them to be de la saved ira que viene, de acuerdo al pasaje de Hechos, capítulo número 2. of the wrath that is to come Del 19 al according 21. to Acts on 2. Amados hermanos, Dear brothers and personas que me sisters, escuchan a través de este medio, people that are listening to us online, les invito a reflexionar. I invite you to reflect. ¿Qué edad tienes de vida?
What area are you weak on? ¿Cuántos años han pasado en tu vida? How many years have gone by in your life? ¿Cuánto tiempo has desperdiciado lejos de Dios? And how much time have you wasted away from the Lord? Lo único que va a prevalecer, dice la Biblia, The only thing that's going to prevail, the Bible es la says, palabra de Dios. is the word of God. Porque dice, los cielos y la tierra pasarán, Because it says that the earth and the heavens shall mas pass, mis palabras no pasarán. but my words will not pass. Se van a cumplir. Everything's going to come La to Biblia fulfillment. dice que viene el anticristo. The word says that the Antichrist Viene. is coming. He's coming. Y este ensayo mundial que está pasando And this rehearsal, es eso, global un rehearsal experimento that is social passing, it's a social experiment para saber cómo poder controlar to a la see población. how to control the world. Gracias a Dios, Thanks to God, todos aquellos que sean salvos, all of those that are saved, que hayan aceptado a Jesucristo that have accepted como su Jesus Salvador, as their Savior, que obedezcamos fielmente a Dios. that obeyed faithfully the Vamos a Lord. ser llevados con We're Jesucristo en going el to be taken arrebatamiento up into heaven with Jesus, y no nos va a tocar vivir and we're not going to have to go through la gran tribulación que the va a great haber. tribulation that's going to come. Esto solamente, como les digo, es un ensayo, no se preocupen. This is as I am saying, this is only Vamos a a salir de rehearsal. ello. Don't worry, we're going to Oremos. come from this. Padre nuestro, en pray. el nombre de Jesucristo, Father in heaven, in the name of Jesus, en esta hora, Señor, te agradecemos at this time we just thank you porque en tu palabra encontramos because in your word we find una estrategia a strategy, especial a special que es strategy la instrucción, that is instruction, la oración prayer, y la acción. and action. Esa es la metodología That is the methodology que debemos usar that we should use para alcanzar a las almas. to get souls. Gracias, Dios mío, por este mes, Thank you, Lord, for this month. este mes de marzo 2020. This Lo month of titulamos March 2020, we Estrategias titled it para cumplir propósitos. to fulfill purposes. Es así, Señor, desde el año pasado. It is that way, Lord, since last year. Y ahora en abril And now in April, tenemos el tema del mes del entrenamiento. we have the theme of training. Es la parte donde nosotros tendremos que tomar varias acciones, And it's the part where we're going to have to take many preparándonos actions, preparing ourselves para poder alcanzar to a be más able personas to get more people antes de la venida de Jesús. before the second coming of the Lord. Te ruego por tu iglesia y por todos aquellos que escuchan este We pray mensaje. for your church and all of those that are here. Padre, allá donde estén, bendíceles. Wherever they are, bless them. Guárdales del mal y del maligno. Guard them from every Si están enfermos, evil. sánales. If they are sick, heal them. Si tienen necesidad, provéeles. If they have a need, provide to them. Que tu nombre sea glorificado, That Señor. your name may be exalted, Lord. Y que nos mantengamos en unidad en estos tiempos And that we may remain in unity during these times. para que el mundo sepa That the world may know que tú sigues siendo el Rey de Reyes. that you are still the King of Y Señor de Kings señores. and the Lord of Lords. Cuando vean la paz que tenemos en medio de la tormenta When they see the peace that we have amidst the storm, y nos pregunten, and they ask, nosotros podamos darles el mensaje. that we may give that message. Úsanos a todos los que estamos oyendo este mensaje Use everyone that is viewing this message, y que el poder de tu Espíritu Santo and that the power of your Holy Spirit nos dé esa fuerza y sabiduría may give us that strength and that wisdom en estos tiempos in difíciles these hard times, para estar alertas en este avivamiento. to be alert during this En el nombre de awakening. Jesús, gracias, Señor. In the name of Jesus, thank Amén. you. Amen Y amén. and amen. Aleluya. Hallelujah.